Envenenaba a sus examantes como si fueran ratas. Una venganza planeada por 20 años. Después de celebrar el Día del Ángel, 5 amigas se quedaron calvas. En la región de Kiev detuvieron a una mujer que envenenaba a los hombres. Mi hijo sufrió durante 3 semanas. ¿En qué tipo de sufrimiento? En un sufrimiento terrible. La sospechosa está bajo arresto sin derecho a fianza. Y después hubo premios con veneno mortal. La mujer que ven en la foto se hizo famosa por su cruel venganza a sus examantes, con quienes salió hace 20 años. La señora usó todo su ingenio para crear un esquema con sorteos y loterías falsas. Las víctimas supuestamente ganaban los regalos y recogían los paquetes mortales en la oficina de correos. Ni siquiera imaginaban que el contenido tenía un solo propósito: matar. Por cierto, ¿sabían que el porcentaje de mujeres asesinas, y lo que es más importante, de asesinas seriales, representa solo del 7 al 10% del total? Es decir, el resto son hombres. Además, en la mayoría de las asesinas seriales, el motivo suele ser el dinero, mientras que en los hombres, el motivo suele ser de carácter sexual. Y no me refiero a la violación. De hecho, se puede obtener una estadística similar viendo los videos en mi canal. La mayoría de los llamados héroes de estos episodios son hombres, y por supuesto también hay mujeres. En mi opinión, estos casos requieren atención especial, no por su frecuencia y regularidad, sino precisamente por su singularidad. Así que, en esta, digamos, subcategoría de lo aterrador, ella es una asesina, voy a contar precisamente sobre esos casos. No se trata de defensa propia, ni de homicidio por negligencia, sino de ese pequeño porcentaje de mujeres que matan solo porque quieren hacerlo. Habrá monstruos y en agosto 2 episodios completos, así que prepárense, queridos, porque tendremos más contenido. Y eso es aterrador. Todos conocemos a personas a las que les gustan las cosas gratis, y en general hay muchas a quien no le gustan: ropa o golosinas. Todo lo que se resume en una palabra: ganga. Conseguir algo para uno mismo y no pagar ni un centavo suena bastante bien, aunque también es un poco sospechoso, hay que admitirlo, porque, como dicen, el queso gratis solo está en la ratonera. El señor Víctor, de Ivánkiv, pensó lo mismo cuando en agosto de 2022 recibió en la oficina de correos un paquete que ni esperaba. El remitente era desconocido, pero la caja tenía claramente el nombre y dirección de Víctor. Así que no hubo error. Ese paquete estaba destinado exactamente para él. Dentro, el señor encontró un conjunto nada común: una botella de coñac y unos dulces. Víctor se sorprendió gratamente al ver el contenido. Tal vez alguno de sus amigos o conocidos decidió darle una sorpresa. ¿Quién sabe? El hombre creyó que por fin había tenido la misma suerte. Pero antes de probar el contenido del paquete, Víctor decidió llamar a su exesposa, Ina. Con ella tenían una relación muy amistosa. La mujer vivía en Fastiv, en la misma región, pero en otra localidad, por lo que la expareja solo se comunicaba por teléfono. En resumen, el hombre compartió su felicidad, como diciendo: imagínate, simplemente así recibí esto. Pasa, ¿no? Sin embargo, Ina se mostró escéptica ante el regalo e incluso intentó disuadir a su ex de beber ese coñac. ¿Quién sabe qué podría haber en él? Sin embargo, Víctor no le prestó mucha atención a eso. Él estaba feliz de recibir una sorpresa así y no pensaba rechazarla. En la charla con Ina, dijo que no tomaría el coñac y que lo dejara como recuerdo, pero solo lo decía de palabra. Después de colgar el teléfono, el señor miró un rato la botella y decidió que no pasaría nada malo si tomaba un poquito. No había que desperdiciar algo bueno, menos si era gratis. Víctor abrió la botella y se sirvió media copa. No sintió nada extraño. El coñac sabía como siempre. Guardó la botella y continuó con sus asuntos. A la mañana siguiente se arrepintió mucho, no por seguir con sus asuntos, sino por beber el coñac. Ella llegó a mi dirección, pero a su nombre, no se tomó el trago. Apenas llegué al trabajo, le llamo y él, vómito. ¿Él tiene ese tipo de vómito? El hombre tenía todos los síntomas de intoxicación: vómito, dolor en el cuerpo. Él no podía creer que solo media copita de alcohol pudiera hacerle eso, pero la intoxicación era muy fuerte.
La vida de Víctor se salvó gracias a la intervención oportuna de los médicos y, muy probablemente, a la relativamente pequeña cantidad de coñac que bebió. En unos pocos días, los médicos ya habían puesto completamente de pie al hombre. Un poco recuperado, Víctor comenzó a buscar la razón de ese terrible paquete en su pasado. No quería creer que alguien intentara envenenarlo a propósito. Sin embargo, aún así hacía suposiciones. De repente, esto podría haber sido hecho intencionalmente. Es más, incluso tenía opciones de quién podría haberlo hecho. Sin embargo, por alguna razón, Víctor no compartió sus suposiciones con nadie. Incluso decidió no acudir a la policía. Así que el señor simplemente dejó de lado sus pensamientos y siguió viviendo, como dicen, la vida. Pero la historia de los envenenamientos no terminó ahí. Ya en febrero del año siguiente, un paquete similar recibió la señora Inna, la ex de Víctor. Ahora todos están en las redes sociales. Entré y vi que alguien me había etiquetado en una publicación. Veo que sortean una botella de ron y 3 chocolates. Las condiciones del concurso eran simplemente darle like a esa publicación y etiquetar a 6 personas. Bueno, le di like y después de un par de días entro y veo que estoy entre las ganadoras. Pensé, Dios mío, me alegré mucho porque nunca había ganado nada. Ellos escribieron, envíenos sus datos. Les escribí mi dirección. En 2 días ya tenía el paquete en casa. La situación que ocurrió con Víctor hace medio año ya se había olvidado. Nadie podía imaginar que algo así pudiera repetirse otra vez, mucho menos que esto pudiera estar relacionado de alguna manera. Al menos, la señora Inna definitivamente no pensaba en eso. Parecía un sorteo común en las redes sociales, como los que suelen hacer varias tiendas para promocionarse. Inna estaba sorprendida de ganar un regalo y nada más, nada sospechoso. Ganar algo siempre es agradable. Claro, si ese algo no fue creado para matarte. Saco esa botella. ¿Estaba bien empacada? Tenía etiqueta fiscal y todo empacado. Ni siquiera sé cómo pudo llegar ahí. A una mujer no le apetecía beber esa bebida sola y sin motivo, así que invitó a 4 amigas a su casa. La reunión se planeó para el 2 de febrero, el día del ángel de Inna. Cuando el grupo de amigas se reunió, todas juntas pusieron la mesa, charlaron y compartieron ese mismo ron de regalo. Por cierto, junto con las mujeres también estaban los niños en la mesa, quienes probaban todo lo que había, igual que los adultos, excepto el alcohol, por supuesto. Por suerte. El 2 de febrero es el día de Inna. Yo soy Inna. Decidí celebrar el Día del Ángel con las chicas. Éramos 5 chicas con vasitos de 15 gramos. Me siento mal. Me cuesta tanto respirar que no puedo. Y siento ardor en el pecho. Creo que es un infarto o algo del corazón, porque si no, ¿por qué se me entumecen las piernas? Llamé a la ambulancia, llegó y me dieron analgésicos. Me sentí mejor. Ya tenía curiosidad por saber qué era. Seguimos en contacto con esas 5 chicas. Llamo y digo, tenemos a Dasha. Le pregunto, Dasha, ¿estás bien? Ella dice, pues no sé, algo me pasa. Dice, se me entumecieron los pechos, el vientre también y me duelen las piernas. Le digo, Dasha, a mí me pasa lo mismo. Le digo, esto no está bien, creo que nos intoxicamos con algo. Los síntomas surgieron casi simultáneamente en todas las mujeres que bebieron el ron premiado. Como con Víctor, las víctimas pidieron ayuda a tiempo en el hospital y fueron ingresadas en cuidados intensivos. Sin embargo, al hospitalizarlas, ya casi no podían caminar. Cada movimiento causaba un dolor terrible. Las extremidades literalmente se entumecían y el cabello se caía a mechones enteros. El veneno quemaba el organismo de las mujeres desde adentro. Al día siguiente, después del almuerzo, empecé a sentir entumecidas las palmas de las manos y las plantas de los pies. Luego, casi al anochecer, el entumecimiento llegó hasta mis rodillas. Al día siguiente, mi estado ya era mucho peor. Mi estado empeoró cuando todo mi cuerpo ardía, como si me hubieran sumergido en agua hirviendo y luego sacado. Me ardía toda la piel. Tras 5 días, mis piernas dejaron de funcionar. No podía ponerme de pie. Mis piernas no me sostenían. Me llevaban en una silla de ruedas. Mis pulmones casi no respiraban, así que me pusieron en terapia intensiva para que me hicieran procedimientos médicos y pudiera respirar. Casi no podía respirar y tampoco podía comer porque tenía el esófago quemado. Me ingresaron a terapia intensiva y comenzaron a hacerme muchas preguntas. La primera fue, ¿y el cabello? Bueno, yo así lo agarro y de repente el cabello se quedó en mis manos. El cabello simplemente se caía a mechones. Empecé a empeorar al 6.º día.
Me dolían mucho las piernas, sentía que el corazón se me salía y al 7º día empecé a perder el cabello. Más o menos al 5º o 6º día mi cabello empezó a caerse, pero no mucho. Era como si simplemente se rompieran las puntas y ya, o sea, las raíces estaban intactas. Y ya como para la 2ª semana el cabello empezó a caerse en mechones grandes y desde la raíz. Los médicos determinaron que las mujeres se habían envenenado con talio, una sustancia increíblemente rara y venenosa, que en realidad no es nada fácil de conseguir. Y el asunto no es que no se venda, ya sea legal o ilegalmente. De hecho, ni siquiera es una sustancia independiente. El talio se usa en metalurgia para obtener aleaciones de bajo punto de fusión y en la industria nuclear. Entonces, ¿cómo llegó esta sustancia rara y mortal a una botella de ron completamente sellada? En ese momento, seguía siendo un completo misterio. El talio es una sustancia extremadamente venenosa que no tiene ni olor ni sabor y que puede introducirse fácilmente en los alimentos por parte de personas malintencionadas. ¿Y la persona no sentirá que ha comido o bebido algo extraño? Las 5 mujeres pasaron por un verdadero infierno. Ellas tuvieron que aprender de nuevo a caminar, coordinar sus movimientos e incluso a formular oraciones. Lo único que las salvó fue que bebieron juntas. Así que todo ese veneno no fue para una sola persona, sino para 5. Por suerte, las mujeres sobrevivieron y tienen todas las posibilidades de rehabilitarse y volver a una vida plena. Estuvimos caminando entre la vida y la muerte durante 3 semanas. Nuestra rehabilitación tomará, de 3 a 6 meses para que al menos podamos empezar a caminar. Caminamos, pero solo son 3 a 5 minutos. Se me confunden los pensamientos, no puedo formular una idea, pierdo las palabras. Bueno, son consecuencias muy graves. Víctor, la primera víctima, visitaba a su exesposa en el hospital más de una vez para preguntar cómo se sentía y apoyarla. El hombre creyó que el envenenador lo tenía como objetivo, pero por desgracia, el paquete llegó a Inna. Perdón por haber tomado lo que estaba destinado para mí, fue el mensaje que Víctor envió a todas las mujeres afectadas. Inna estaba preocupada por los pensamientos de su ex. No podía aceptar el hecho de que alguien hubiera enviado veneno a propósito. Entonces Víctor le contó sus pensamientos al respecto. De hecho, él ya tenía a una sospechosa. Sin embargo, no se atrevía a denunciarla. Es el antiguo amor de mi esposo. No sé si se veían por ahí cuando eran jóvenes. La ex de Víctor se llamaba Olesia. Sin embargo, era difícil creer que precisamente ella pudiera ser la que enviaba esos regalos mortales. Después de todo, la pareja había salido hace bastante tiempo, hace 20 años. Eso fue justo después de terminar la escuela. En ese tiempo, ella tenía 15 o 16 y él 18. Un enamoramiento adolescente que no avanzó y duró poco tiempo juntos. Y después, simplemente siguieron cada uno su propio camino y ya no volvieron a comunicarse. Sin embargo, ¿por qué Víctor decidió que precisamente Olesia podría ser quien intenta envenenarlo? Por ahora no tengo respuesta. De cualquier modo, la idea de una envenenadora no mejoraba el ánimo de las mujeres. En ese momento no lo pensaban mucho, pues dedicaban todas sus fuerzas a una recuperación lejana, pero muy deseada. Quizá este asunto no habría continuado si no fuera por una llamada a un hospital de Fastiv, a ese mismo hospital donde estaban los afectados. Llamaron desde un hospital en la ciudad de Ivánkiv para preguntar sobre casos de envenenamiento por talio, porque a su hospital llegó un hombre con los mismos síntomas que Inna y sus amigas. La única diferencia era que el hombre bebió el ron solo. Según el toxicólogo, supimos que hubo casos similares de enfermedad en otro hospital de la región de Kiev, específicamente en el hospital de Fastiv. Además, por medio de los médicos, que supimos que era una clínica de polineuropatía. También después de consumir alcohol y específicamente ron, y ya en ese momento, en esos pacientes que eran de Fastiv, el talio fue confirmado en los análisis. Y por eso nos enfocamos más en este tipo de metal. Y por supuesto, en primer lugar informé a la administración del hospital que hay un caso que requiere atención para su examen e investigación. Se inició la investigación bajo el artículo 321 del Código Penal de Ucrania. Envío de sustancias venenosas o potentes por un grupo de personas. La persona afectada en Ivánkiv fue el señor Valentín.
y se envenenó, como ya se mencionó, con ron. El esquema era muy parecido al que ya conocemos. El 13 de febrero, el hombre recibió un mensaje que decía que había ganado alcohol y dulces en un sorteo. Valentín no había enviado ninguna solicitud para participar y ni siquiera había oído hablar de ese concurso en absoluto. Aún así, el paquete llegó a la oficina de correos. El remitente era desconocido, pero el hombre no quiso rechazar el alcohol y los dulces gratis. Esto es lo que dijo Natalia, la esposa de Valentín, sobre esta situación. Él dice, me llegó un paquete, no sé de quién es. Yo respondo, ¿cómo que no sabes? ¿A la oficina de correos? Él me muestra y ahí dice que un amigo dio tus datos para participar en un sorteo del día de San Valentín. Recibirás una botella de bebida veraniega y dulces. ¿Llamaste a ese número? Sí. Llamamos y siempre decía que estaba fuera de servicio. Me preocupé mucho. De inmediato empecé a llamar a sus amigos preguntando ¿quién? Pues ¿quién? ¿Quién dio los contactos? Todos dicen, no, nosotros no los dimos. Yo digo, ya sabes, Vali, que el queso gratis solo está en la ratonera. La mujer le pedía a Valentín que dejara el paquete en la oficina de correos y no lo recogiera. Sin embargo, la tentación era demasiado fuerte para Valentín, así que el 19 de febrero fue a la sucursal de correos y recogió su premio. En la caja había medio litro de ron y dulces. El 21 de febrero, mientras su esposa trabajaba de noche, Valentín abrió la botella y solo tomó unos tragos. Se sintió mal casi de inmediato, pero simplemente se acostó a dormir, esperando que durante la noche todo pasara de alguna manera. Pero a la mañana siguiente, cuando fue a recoger a su esposa del trabajo, no se sintió mejor. De hecho, se sentía incluso peor. Sentía náuseas constantes y el cuerpo le dolía como si hubiera hecho ejercicio pesado toda la noche. Natalia le había advertido sobre el paquete y Valentín no quería admitir que, de todos modos, abrió la botella y bebió. Sin embargo, su estado empeoraba con cada minuto. Incluso quedarse al volante le resultaba insoportable y peligroso. El día 21 yo estaba en el trabajo y en la mañana él llegó por mí en el coche y me dijo, Natasha, me siento muy mal. Creo que no voy a ir al trabajo. Le pregunté, ¿pero qué tan mal te sientes? Y vi que realmente estaba mal, así que me puse al volante y nos fuimos a casa. Le hice pues como un interrogatorio. Le pregunté, ¿no quieres vivir, Valik? Y él respondió, sí quiero. Cuéntame, ¿dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Quién te trajo algo tal vez? ¿O tal vez estuviste en algún lugar? Él se puso muy nervioso y me pone esta botella. Esto, dice, es un paquete. Le digo, ¿qué paquete? ¿El que mencionamos y dijiste que no recogerías? Pero ya era demasiado tarde para hablar. El hombre necesitaba atención médica urgente. Igual que en los casos anteriores, se le entumecían las manos y los pies. Y ya después de un par de días, Valentín prácticamente no podía caminar. Después de que hospitalizaron al hombre, los doctores hicieron todo lo posible para sacar el veneno de su organismo. Sin embargo, esta tarea resultó no ser nada fácil, porque en ese momento todavía no tenían información precisa sobre qué tipo de veneno era. El estado del paciente empeoraba muy rápido y ya no podíamos ayudarle de ninguna manera. Después de que recibimos el resultado del análisis de laboratorio para talio, vimos que era una concentración muy alta y el paciente simplemente estaba condenado. El problema era que Valentín bebió demasiado alcohol venenoso él solo y en consecuencia recibió una dosis de veneno mucho mayor que Ina y sus amigas. Los síntomas surgieron en Valentín más rápido y su estado empeoraba constantemente. Incluso después de ser hospitalizado en el hospital local de Ivánkiv, no mejoraba. La señora Natalia, esposa de Valentín, hacía todo para cuidar a su esposo en el hospital. Luchó por su vida hasta el final. Lo llevaba en silla de ruedas cuando ya no podía andar. La intoxicación de Valentín era crítica y requería medidas más radicales para salvarlo. Llevaron al hombre a un hospital en Kiev, donde los médicos tenían algo más de posibilidades. Sin embargo, incluso allí no lograron salvar la vida de la víctima. 3 semanas después de la degustación del ron ganador, Valentín murió a la edad de 38 años. La causa oficial de la muerte, en el informe de la autopsia, fue registrada como enfermedad cardíaca isquémica. Sin embargo, el análisis de sangre del fallecido puso todo en su lugar. En el organismo había una dosis enorme de talio. Eso ya no dejaba dudas. El hombre fue envenenado a propósito. ¿Se le caía el cabello también? No,
El cabello ya empezó a caérsele cuando lo trajimos y él estaba acostado en el ataúd. Y en el lugar donde se le caía el cabello se formaba necrosis. Y el exudado salía del muerto. Así que ese veneno todavía lo estaba consumiendo. Él moría en un sufrimiento terrible. Después de la muerte de Valentín, el caso fue reclasificado bajo el artículo 115 del Código Penal de Ucrania, homicidio intencional. La investigación buscó rastrear los paquetes mortales y hallar al remitente. Todo se complicaba porque los paquetes se entregaban en la oficina de correos por mensajeros, quienes casi eran los únicos testigos del delincuente. A los investigadores les ayudó que Natalia entregara voluntariamente el teléfono de su difunto esposo a un alto mando de las fuerzas del orden. Al obtener esto, la investigación recibió un nuevo impulso, porque ahora la policía tenía acceso a todos los contactos de Valentín. Los agentes de la policía criminal empezaron poco a poco a establecer todos los detalles de estos envíos. Descubrieron que utilizaban Nova Pochta a través de mensajeros. Y durante su interrogatorio establecimos que a los mensajeros les daban citas en las calles, en lugares al azar. Pero las medidas operativas de investigación y el análisis de información técnica permitieron obtener ciertos videos donde vimos a una mujer que, tanto en el primer como en el segundo caso, enviaba ese paquete. En ese momento ya recibimos la trágica información de que el hombre del distrito de Ivánkiv murió por envenenamiento. La madre de Valentín sufrió mucho por la pérdida de su único hijo. En sus intentos de encontrar al envenenador, la mujer señaló a la exnovia del hombre, una persona llamada Olesia. Con ella, Valentín salió, no lo vas a creer, hace 20 años, cuando él tenía 18. Además, la madre aseguraba que en ese entonces la joven pareja fue a verla para pedirle dinero para un aborto, ya que la chica estaba embarazada y no quería tener al bebé. Esto dio a los agentes motivo para ir al distrito de Ivánkiv, donde vivía la última víctima, y hablar con vecinos y familiares para esclarecer nuevos detalles del caso. Directamente de la madre supieron que hace unos 20 años él tuvo una relación con una chica que en ese entonces era joven, pero lamentablemente la vida en pareja no les funcionó. Ella incluso estuvo embarazada, pero por decisión mutua ese embarazo fue interrumpido. La investigación concluyó que Víctor y Valentín, hace 20 años, ambos tuvieron una relación con Olesia. Ella se volvió la principal sospechosa del caso. En 2023, ya adulta, vivía en Kiev y llevaba 4 o 5 años trabajando en una gran empresa de equipos de cómputo. No tenía familia ni hijos. En ese momento, Olesia tenía 35 años. Tras obtener los resultados de las pericias y análisis, la investigación decidió detener a la principal sospechosa y registrar su departamento. En el departamento de la mujer hallaron pruebas materiales que mostraban su implicación en el delito. Eran tarjetas SIM, botellas de ron de la misma marca que recibieron las víctimas, así como teléfonos móviles y chocolates. La investigación aún intenta descubrir quién y cómo ayudó a la envenenadora a obtener talio. Durante el registro y la detención, la mujer no dijo ni una palabra. Es una práctica bastante estándar para los sospechosos, ya que cada palabra que digan será utilizada en su contra por la acusación. Olesia no admitió su culpa ni su implicación en el caso. El tribunal le impuso una medida cautelar de detención preventiva, sin posibilidad de fianza, durante el periodo de investigación previa al juicio. Durante el registro, la sospechosa no dijo ni una palabra. Ella no negó los detalles de la sospecha, aunque ahí se describía paso a paso la preparación y comisión del asesinato, el envenenamiento de una persona. Es el miedo de que responder a las preguntas cause aún más problemas de los que ya tiene ahora. Esto no confirma totalmente la culpa, puede ser por miedo o desconfianza, pero usualmente el miedo de que yo responda y que me pondré aún peor. Lo importante es que Olesia es sospechosa, pero aún no se ha probado su culpabilidad, aunque las pruebas claramente no están a su favor. Pero, ¿qué fue lo que pasó hace 20 años? ¿Con quién tenía una relación Olesia? Porque resulta que el periodo de tiempo es el mismo, pero hay 2 chicos. Aunque hasta ahora la historia parecía confusa, ahora agregaré otro nivel de dificultad.
En realidad eran 3 chicos, así lo recordaba la mamá de Valentín. Usted dice que ella salía con los chicos, ¿usted los conocía? Bueno, a uno sí, a otro no. Bueno, después dijeron que ese era Villa. ¿Es su compañero de cuarto? Sí. Entonces, Valentín, Lesia y Víctor se conocían desde la escuela. Tal vez no sé, la verdad. Pues hasta ahora, resulta que sí, ¿verdad, señora Catalina? Sí, vivimos en la misma calle. Ellos iban a la misma escuela. ¿Y sobre el tercero, qué sabe usted sobre el tercero, de todos modos? Bueno, el tercero también es solo un chico. ¿Y cómo se llamaba? Sasha, yo vi con Sasha. Entonces, en este periodo, aproximadamente un año después de terminar el 11º grado, Olesia tuvo relaciones con 3 chicos. Con Víctor, el romance fue breve. Él recuerda que solo la acompañó a casa unas pocas veces. Con Valentín, la relación fue más seria. Como dijo la madre de Valentín, Olesia estuvo embarazada de él, pero abortó porque planeaba irse a Kiev a estudiar. No está claro cómo terminaron exactamente la tercera relación. Hay varias versiones, pero según la investigación, se separaron pacíficamente y sin escándalos. Tenía a ambos al mismo tiempo. Uno y otro podían acompañarla a casa. Bueno, Olesia, y ese también podía. Aquí aparece nuestro vecino y dice, yo también la acompañé. Eso fue en el último año de la prepa. Ahí el amor podía cambiar después de cada recreo. Se hizo un aborto y ya no tuvo más hijos, tenía 15 años. La amaba desde joven, pero no se casó con ella. Así ella se vengó de él. En el día de San Valentín. Aunque Olesia misma no dijo ni una palabra, ni en el juicio ni fuera de él, su abogado de vez en cuando transmitía algunos testimonios del caso. En cuanto a la relación con Víctor, la mujer declaró que no la recordaba en absoluto. Negó totalmente su embarazo y aborto durante su relación con Valentín. Con el último novio de Olesia, Alexander, la relación también fue breve y nadie pudo decir nada concreto sobre ellos. Creo que eso fue después de Valentín. Ella fue dama de honor en la boda de su amiga. Y luego empezó a salir con Sasha, el esposo de su amiga. Ese Sasha no salió perjudicado. Sobre que no salió perjudicado, es muy acertado decirlo, porque en el departamento de la sospechosa también se encontró un paquete ya completamente empacado con el set de regalo que ya conocemos. Un set mortal. Si el grupo operativo llegaba un día después, el paquete ya estaría enviado al destinatario. Probablemente el tercer chico, Alejandro. Los vecinos del edificio describían a Olesia como una persona tranquila y calmada, que nunca causaba problemas a los vecinos. A veces la veían con hombres, y eso era todo. Nada criminal, ni siquiera un poco sospechoso. Sobre las razones de la señora Olesia, hay 2 suposiciones. La primera es que busca venganza por algo del pasado. Es decir, hace 20 años, estos chicos de alguna manera ofendieron a la chica. Hicieron algo que se convirtió en un detonante para la venganza, incluso después de tantos años. Sobre lo que exactamente pudo haber sido, solo podemos suponer, porque los mismos hombres no cuentan nada parecido, y la sospechosa guarda silencio, incluso niega haber conocido a una de las víctimas. Otra posible razón pudo ser la venganza por la felicidad, especialmente en el ámbito familiar y matrimonial. Los 3 hombres estaban casados, en ese momento o poco antes, mientras que Olesia nunca estuvo casada y no tenía hijos. El hecho de que los hombres con los que no tuvo una relación tenían esposa, familia y, en su opinión, una vida bastante buena, pudo haber sido ese mismo detonante. Esa es solo una suposición de la investigación. Espero que pronto se resuelva el caso y conozcamos la verdad. Y sobre la asesina y su motivo. Por cierto, este caso en Kiev no fue el primero en el que apareció el talio. A finales de los 80, la ciudad fue sacudida por un caso resonante con decenas de víctimas. Y ahí la asesina también es mujer. Por cierto, es la última mujer condenada a muerte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Ucrania simultáneamente. Se hará un episodio aparte sobre ella. En cualquier caso, ese caso podría haber sido, si no un ejemplo a seguir, al menos una especie de referencia distorsionada para Olesia. De hecho, los casos en los que aparece específicamente talio se pueden contar con los dedos de una mano. Así que creo que la asesina, si es Olesia, al menos sabía de ese caso. 4 años antes de lo ocurrido en Kiev,
ya hubo casos de envenenamiento con talio. En ese tiempo murió un hombre y 4 más quedaron discapacitados, pero la investigación no conecta ambos casos. Les recuerdo que la culpa de Olesia no ha sido probada en el tribunal y solo es sospechosa. Según el abogado de Olesia, ella en realidad no sabe por qué la sospecha recayó precisamente sobre ella. Bueno, solo puedo suponer que, al menos, es porque hay solo una cosa que conecta a los envenenados entre sí, y esa es la señora Olesia. Además, les recuerdo que en su casa encontraron pruebas materiales, como ese mismo ron y los dulces. Esto, como mínimo, es muy sospechoso en esta situación. ¿Se puede suponer que esos hombres hicieron algo realmente terrible hace 20 años? ¿Algo tan grave que eso influyó en la decisión de Olesia de matarlos después de 20 años? Por supuesto. De hecho, esa fue mi primera idea. No queda claro por qué la defensa no presenta esa información en el tribunal. Hasta ahora, según entiendo, solo hay silencio y negación como argumento. La sospechosa podría recibir hasta 15 años de prisión. Si lo desean, podemos debatir sobre los motivos y el propio crimen en los comentarios. En cuanto se conozcan nuevos detalles sobre este caso o se dicte la sentencia, sin duda actualizaré la información de este video. Revisen la descripción de vez en cuando. Eso es todo por hoy, queridos. Nos vemos en Monstruos de Kiev. Cuídense.